Bien, amigos oyentes, estamos en el segundo bloque de Perú 2030 y el tema central de hoy día es balance de las reformas políticas. Bien, amigos, hagamos el comentario correspondiente para entrar a debatir con Otoniel y con Manolo este balance. Las reformas políticas propuestas por el Poder Ejecutivo tienen la virtud de haber puesto en la agenda política nacional la necesidad de resolver los graves problemas de representación de la clase política y ha obligado a los partidos políticos a reflexionar y debatir sobre los problemas de participación política y democracia interna, de organización partidaria, la inscripción, afiliación, suspensión, cancelación y renuncia a organizaciones políticas. También otros temas como la inmunidad parlamentaria y el financiamiento de los partidos. Las reformas políticas tienen por objetivo el fortalecimiento de las organizaciones políticas y, en consecuencia, el fortalecimiento de la democracia. Sin embargo, contradictoriamente, la resistencia de la clase política a las reformas ha sido una constante tanto en la Comisión de Constitución como en el Pleno del Congreso. La explicación es que las cúpulas partidarias ven que las reformas les quitan poder de control de la organización política, pero no ven la débil representación política a las que ha conducido a su organización y los efectos que tiene en la democracia y la institucionalidad del país. Las expresiones de la crisis de representación política son la fractura de relación entre representante y representado, entre gobernante y gobernado, la desconfianza política y la falta de credibilidad de la representación, la debilidad de la militancia y el surgimiento de los independientes o invitados en los cargos de elección popular en los partidos, la burocratización de las dirigencias, la reducción o desaparición de la representación de los partidos en el Parlamento, la fragmentación constante de las bancadas parlamentarias, la penetración en las organizaciones políticas del crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción, y una cultura política que ve en los cargos de elección popular un medio para enriquecerse a costa de los recursos del Estado. Hoy los partidos no producen a los líderes, sino los líderes a los partidos. Liderazgos endebles, fugaces, incompetentes en la gestión pública y en muchos casos usufructan el cargo para beneficio personal hasta llegar a la corrupción mediante la apropiación de los dineros del Estado bajo diversas modalidades. El caso Lavallato ha expuesto públicamente a estos líderes políticos. Los expresidentes de estas 4 últimas décadas o están presos o están siendo procesados por corrupción. ¿Cuál es el balance de los proyectos de la ley de reforma política? Todos han sido aprobados por la Comisión de Constitución y en el Pleno del Congreso y deberán ser promulgados por el Poder Ejecutivo si esto no se observa. Han sufrido variaciones y en muchos casos mejorados como corresponde y en otros casos morigerados. Las elecciones primarias ha sido uno de los temas más controvertidos que ha puesto en cuestión las elecciones indirectas, la vía asamblea de delegados o digitado por el jefe del partido para la elección de los cargos de autoridades y de los candidatos de las uniones políticas. Como todos saben, la elección de los delegados no es precisamente democrática. Lo grave es que se ha mantenido, además, un 20% de candidatos designados, se dice, por el órgano competente de la organización política, la que a su vez determina la ubicación en la lista de candidatos. En otras palabras, designado por el jefe de partido, lo otro es solo una formalidad. Es decir, se abre la puerta a la venta de candidaturas, al mejor postor, al ingreso de improvisados y aventureros de la política de todo tipo, lamentablemente. Las elecciones primarias se realizan de manera simultánea mediante voto universal, libre, obligatorio, igual, directos y secretos de todos los ciudadanos, estén o no afiliados a una organización política. Las elecciones primarias determinan las candidaturas y su orden en la lista correspondiente. ¿Quiénes están sujetos a las elecciones primarias? El presidente de la República, los representantes del Congreso, los gobernadores regionales y los alcaldes provinciales y distritales. Además, para continuar en el proceso electoral, el partido político debe obtener 1.5% de los votos válidamente emitidos en las elecciones primarias y en el caso de los movimientos regionales el 4% de los votos.
Observamos que en el caso de los movimientos regionales, la norma le da la posibilidad que los candidatos o consejeros y regidores puedan elegirse a través de delegados elegidos por los órganos partidarios, lo cual, desde nuestro punto de vista, está muy mal, porque ya sabemos que la Asamblea de Delegados no es justamente tan democrática como parece. Otro tema importante es que el candidato debe tener como mínimo un año de afiliación a la fecha límite de convocatoria a elecciones generales, pero se le saca la vuelta en una disposición complementaria que para las elecciones del 2021 solo deberá tener 6 meses, aunque se dice que la organización política podrá establecer mayores requisitos. Ya el congresista Mauricio Mulder había presentado un proyecto de ley que proponía 3 años como mínimo de afiliación, con lo que estamos de acuerdo si queremos tener partidos fuertes. Finalmente, respecto a la afiliación, inscripción y cancelación de las organizaciones políticas, se estableció que la eliminación del padrón de firmas por los afiliados con un mínimo de 0.1% de ciudadanos del padrón aprobado en el último proceso electoral nacional. También que las organizaciones políticas no se deban organizar en comités partidarios. Esto no estaba establecido en la propuesta del Ejecutivo, se ha incluido y además se ha señalado que deben tener como mínimo 50 ciudadanos cada comité, en la localidad donde se constituye. Se establece un conjunto de causales de cancelación de la inscripción de un partido político con el objeto de que tenga vigencia permanente y no solo se organice para las elecciones. Sobre este punto también hubo resistencia, no querían pues de que haya cancelación, o sea, vallas para que se puedan garantizar que los partidos políticos efectivamente funcionen durante todos los meses y años y no sean partidos eventuales solamente para el acto electoral. Bueno, estos son algunos de los temas que se han aprobado y como también ha salido hoy día en los medios de comunicación, el tema que se observa como un aspecto importante es el tema planteado en el proyecto de ley de la inmunidad parlamentaria. Aquí el Congreso se ha resistido a que la inmunidad sea procesada por la Corte Suprema. Aquí este problema está ahí en el tablero, vamos a ver qué dice el Ejecutivo, algunos han señalado que esto podría poner el tema en el tapete, la cuestión de confianza. Bien amigos, sobre este asunto vamos a conversar con nuestros invitados. Como los temas son largos, vamos a empezar con algunos de ellos para ir un poco conversando en orden. Primero yo quisiera tener una opinión general respecto al balance de las reformas políticas. Otoniel. Bueno, mi opinión general es la siguiente. De las propuestas del Ejecutivo, entiendo que no todas requieren modificación constitucional. Solo 2. Entonces, esa atribución del Ejecutivo, si las modificaciones que se han introducido en el Congreso no son concordantes con los requerimientos de esencia de la propuesta del Ejecutivo, esa atribución del Ejecutivo ahí en disolver o no disolver el Congreso. Pero en aquellas propuestas que requieren reforma constitucional, de acuerdo con el expresidente del Tribunal Constitucional, que tuvo anoche una entrevista televisiva, él señala que, de acuerdo con la Constitución, el poder legislativo es el único poder constituyente. Por tanto, el Ejecutivo no puede obligar al Legislativo a que se modifique la Constitución de acuerdo con lo que ha propuesto. Bueno, en ese caso, lo que yo creo es que la salida sería que, eso se acepte, pero el Ejecutivo inmediatamente convoca a un referéndum. Porque al final de cuentas, el poder reside en el pueblo. Y pues si la Constitución señala que el derecho constituyente es exclusivo del legislativo, eso puede ser modificado por una decisión popular.
entonces el gobierno podría convocar a un referéndum, y si el referéndum es favorable a la propuesta del Ejecutivo, el Congreso no tiene más remedio que allanarse. El referéndum requiere ley como el anterior, requiere una decisión del legislativo, yo no soy abogado, requiere un decreto supremo, requiere una ley para hacer un referéndum. Esa es la pregunta para los abogados. No. Yo en esto me abstengo. No. ¿El anterior referéndum pasó por el Congreso o no? Pasó por el Congreso. O sea, envió el Ejecutivo el proyecto de ley correspondiente, no para que sea convocado a elecciones primarias. Se aprobó en el Congreso y por consiguiente, al aprobarse, se sometió a referéndum. Ya, yo quiero decir lo siguiente. Nuevamente en este tema yo tengo una visión más sociológica, si ustedes quieren, y menos de lo que está en el texto, gracias en el texto de las discusiones. Miren, todo el mundo tiene acá en el país una posición a priorística, que está en contra del Congreso o a favor del presidente, o viceversa. Entonces, eso me lleva a mí a una pregunta bien concreta. ¿Cuál es la esencia? Eso me recuerda, la esencia de estas cosas me recuerda a lo que en la católica hasta los años 60 se llamaba el espíritu de la casa, y se produjeron expulsiones y se produjeron decisiones del rector MacGregor en ese momento, que ya era rector, apelando al espíritu de la casa. En este caso es el espíritu de la ley, la esencia de la ley. ¿Quién interpreta la esencia de la ley? Hay dos posibilidades de acuerdo a la opinión previa que se tenga. Uno, que dice, yo soy el Ejecutivo, yo interpreto lo que es mi esencia. Y el otro que dice, yo soy el Congreso, soy el legislador, yo interpreto cuál es la esencia. En consecuencia, no es un asunto solamente de una interpretación política, sino que hay que penetrar en lo que son los criterios legales, en los cuales yo me abstengo, no conozco, no soy abogado, mi preparación tiene una limitación en ese sentido. Punto uno. Punto dos. Esto está dejando prácticamente, estamos teniendo una discusión que corresponde a una sociedad que está en un proceso de cambio. Lo que hemos tenido hasta ahora es una sociedad que venía desde, ya digamos, para no ir hasta la colonia, ¿verdad? Una sociedad con un estado intervencionista que ha llegado hasta los años 90 y después ha cambiado bruscamente con la irrupción del mercado, ¿correcto? Entonces, esta sociedad ha perdido memoria de lo que son los partidos. La gente que ha estado en esa llamada comisión de alto nivel, que ha sido de alto nivel porque se le dio ese nombre y la gente lo aceptó, ¿cuántos de ellos tienen una experiencia política desde el siglo pasado en materia de partidos? Son creo que yo conozco dos. Dos. Pero ¿su experiencia es larga o es una experiencia más bien corta? Es una experiencia más bien corta. Y lo demás son académicos que trabajan este tema. Yo he hecho el análisis con la bibliografía que está de moda hoy, pero no con los temas clásicos de lo que son el sistema político y el sistema de partidos. Entonces, es una propuesta que tiene temas que adolecen de dos cosas. Uno, de una experiencia práctica en materia de lo que son los partidos. Y dos, de una legislación comparada. Quiero decir lo siguiente, se han introducido cuestiones interesantes, pero que corresponden a otros sistemas sociales y a otros sistemas políticos, por ejemplo, el tema de las primarias. Miren ustedes, el criterio que tenían los partidos antes, tenían un criterio territorial por las elecciones, ¿verdad? Pero también tenía un criterio sectorial. Hasta los partidos más pequeños como el Movimiento Social Progresista, el Partido Demócrata Cristiano, hasta los trotskistas tenían dos tipos de organización. La organización funcional de trabajadores, estudiantes, empresarios, etcétera, y la organización territorial. Esto prácticamente hoy día no se tiene porque se ha licuado esa sociedad y esta nueva sociedad que está emergiendo, que está en proceso de cambio, no termina de institucionalizarse. En conclusión, yo pienso que hay que ver esto con un criterio sumamente práctico y no pensar que lo que se decide en el Congreso o lo que el Ejecutivo interprete sobre la esencia es aquello que va a tener efectivo funcionamiento en la sociedad,
porque una vez legislado, mis queridos amigos, viene el problema de la reglamentación. ¿O acaso no van a haber reglamentos? Y entonces en la reglamentación entramos nuevamente a esta cuestión sin fin que tenemos costumbre los peruanos y de otros países también, de pretender que modificando una ley hemos modificado la realidad. Y yo creo que esto tiene límites. Creo que quien mucho abarca, poco aprieta, y que habría que hacer algunos ajustes, ojalá se pongan de acuerdo. Va a estar un poco difícil, tal vez imposible, pero esto nuevamente deja por fuera a ciudadanos con experiencia, deja por fuera a la memoria del país sobre la historia política y la historia de los partidos, y deja por fuera a otros criterios legislativos. Miren, en este periodo yo les pregunto, ¿qué colegio de abogados se ha pronunciado sobre esto? ¿Qué facultades de derecho se han pronunciado sobre esto? ¿Qué universidades se han pronunciado sobre esto? Prácticamente es una discusión entre el Congreso, el Ejecutivo y algunas ONGs y algunos programas como el nuestro. Pero entonces hay una ausencia de civismo y de participación política ilustrada o informada por lo menos en este tema. Esa es mi percepción, de tal manera que yo no soy un creyente, no creo que esto vaya a resultar en la felicidad de la República. Creo que seguirá un proceso de lucha muy fuerte en el país, porque esta es una sociedad que no tiene dos tendencias. Hoy día vemos dos tendencias en la escena oficial, pero en la escena real es un país bastante fracturado hoy día y con movimientos muy importantes que no solamente están contra el Congreso o contra el Ejecutivo, sino que quieren otro sistema político, otro sistema económico y otro sistema social. Bien, solamente de los proyectos presentados por el Ejecutivo, solo 2 tienen que ver con reformas constitucionales. El problema es el siguiente. Tenía que aprobarse en esta legislatura, ¿no?, esas 2 reformas constitucionales. Si no se aprueban, ya es imposible que puedan entrar en vigencia para el siguiente periodo, ¿no? Porque ya a partir del 27 ya entramos en una nueva legislatura, ¿no? Entonces, ya no podría hacerse, ¿no es cierto?, la modificación constitucional que se ha planteado en términos de efectividad, ¿no? Las demás reformas, digamos, todavía pueden procesarse hasta fin de año. En otras palabras, si el Ejecutivo observa uno de los proyectos de ley que no son reformas constitucionales, ¿no?, podría en el siguiente periodo legislativo, que empieza el 27, ¿no es cierto?, debatirse las observaciones y nuevamente corregirse lo que hay que corregir, ¿no? Esa es la mecánica legislativa. Entonces, aquí entramos al primer tema, el tema de la democracia interna y participación ciudadana en el proceso de selección de candidatos, ¿no es cierto?, y también a las autoridades de las organizaciones políticas. Se ha aprobado, ¿no?, las elecciones primarias. Primer punto, creo que cuando hablamos de esencia, digo, ¿cuál es la esencia del proyecto de ley? Si el proyecto de ley planteó que hay elecciones primarias, pues la esencia son las elecciones primarias, ¿no? Porque si el Congreso no aprueba las elecciones primarias y plantea otra fórmula, pues ya modificó la esencia del proyecto de ley. O sea, claros en ese aspecto, ¿no? El problema está en lo siguiente. El Poder Legislativo ha aprobado efectivamente que haya primarias y eso va a ser para todos los procesos que se hagan de aquí para adelante, con excepción del 2021. ¿Qué dice la norma aprobada? Que los partidos no inscritos podrán participar en elecciones generales del 2021, primero con elecciones cerradas con militantes para elegir la lista de candidatos al Congreso y segundo, las elecciones primarias abiertas con afiliados y ciudadanos a través del voto preferencial. En otras palabras, para los partidos que ya están inscritos en el 2021, ¿no?, van a poder hacer una elección cerrada y solamente la ubicación de los miembros de esa lista cerrada serán decididas en las elecciones primarias, donde ya participan tanto afiliados como ciudadanos en general. Esa es la modificación hecha para el 2021. Poco, al parecer, los partidos políticos han considerado que
hay que resguardar un poco su autonomía, ¿no?, respecto a sus decisiones. Sobre este punto, opiniones. Manolo. Bueno, ahí está, es el caso de la combinación de dos criterios legislativos, de dos principios legislativos diferentes. Uno, el que sigue la línea de la naturaleza jurídica de la persona jurídica que es el partido, y otra que sigue la naturaleza del criterio de la llamada sociedad civil o sociedad que se utiliza en otros sistemas políticos. De tal manera que todo esto depende finalmente de la práctica, porque estas modificaciones tienen que ver con las relaciones sociales y con las características de las estructuras de poder que hay en cada sociedad. O sea, un criterio bueno para una sociedad puede no ser necesariamente bueno para otro, eso es lo que quiero decir, y por lo tanto hay que tener en esto una mejor información sobre la experiencia. Yo hago otra pregunta. ¿Acaso las ONGs u otras organizaciones que no son organismos públicos, sino que son organismos privados, pero que también tienen sentido público, son sometidos a alguna fiscalización ciudadana? Ninguno. Ninguno. En consecuencia, ahí tienes tú un criterio. Otra cosa, recuerden lo siguiente, hace 20 años, por parte de distinguidos politólogos, amigos nuestros de San Marcos, de la Católica y otros, se jugaron en favor de el principio de la apertura, ¿no? El principio de la apertura, así como en el capitalismo no solamente es el productor, sino que el consumidor y el ciudadano que tenía el derecho al voto preferencial. ¿Se acuerdan de eso? Todo el mundo gritaba en favor del voto preferencial y eso resultó en un desastre para el país. Hoy día todo el mundo, incluso aquellos que estuvieron a favor, gritan en contra del voto preferencial. Con esto no digo que yo esté a favor o en contra, lo que digo es que hay que tener en cuenta que la combinación de principios organizativos y de gestión electoral distintos tienen que ser sometidos, primero, a un esclarecimiento de esos principios y dos, a la prueba de la experiencia y la legislación comparada. Bien, Otoniel, brevemente, porque nos indican que el tiempo nos venció. Bueno, muy rápido. Pequeño comentario. Muy rápido, un comentario. Este es un tema discutible. Entonces, el Ejecutivo puede decir, bueno, no han cambiado la esencia. Mi opinión es que el Ejecutivo no debería hacer cuestión de confianza sobre este tema. Muy bien, amigos oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa y solo anunciamos que del 5 al 11 de agosto va a haber el cuarto Foro Internacional de Intervenciones Urbanas aquí en el Perú con la temática de la vulnerabilidad en el espacio público. Están invitados y estaremos nosotros cubriendo esa información, ¿no? Y haremos un programa especial sobre ello. Muy bien, amigos, les deseamos las felices fiestas patrias y el próximo sábado estaremos debatiendo aquí el mensaje presidencial en el Congreso de la República por el 28 de julio. Muy buenos días, amigos oyentes, hasta el próximo sábado.